Bien, vamos a ver esta segunda parte con lo que es el periodo de entreguerras y específicamente lo que fue la crisis de 1929. Revisemos este esquema que aparecen varios conceptos y varios elementos que caracterizaron al crecimiento económico de Estados Unidos durante la década del 20. Ya por una parte acá tenemos a Estados Unidos, que va a ser el motor de este crecimiento y también va a ser el que va a producir esta posterior crisis hacia finales de la década del 20. ¿Ya? Por un lado tenemos lo que es el crecimiento de la industria y eso tiene que ver más que nada con lo que es la producción en cadena. Cuando hablamos de la producción en cadena es lo mismo que la producción en serie. Se producen varios productos, varios bienes en grandes cantidades para abastecer tanto al consumo interno como externo. A eso se refiere con producción en cadena o en serie. A su vez, como la industria va creciendo, van aumentando la producción de bienes, los salarios también empiezan a aumentar. ¿Ya? Por lo tanto, la clase trabajadora norteamericana recibía salarios bastante altos con el objetivo de poder consumir esos bienes y servicios que estaba produciendo la industria norteamericana. Y a la vez, los productos tenían un precio bajo, lo cual permitió el sobreconsumo de esos bienes que la misma industria producía. Ahora, en este primer punto, en la producción en cadena o producción en serie, se genera lo que se llama la sobreproducción. Se produce más de lo que se demanda. ¿Ya? Hay sobrestock de productos y eso es uno de los elementos que va a gatillar hacia 1929 la famosa crisis mundial. Ahora, el otro punto que aparece acá es el aumento de los préstamos de consumo. Los bancos también van a tener un rol fundamental dentro de este crecimiento de la industria o este crecimiento, mejor dicho, económico que va a tener este país. Crece la industria y los bancos también se empiezan a potenciar a través del aumento de préstamos de consumo. ¿Cuál es la lógica acá? El préstamo de consumo va directamente al consumidor, a la persona, al individuo, a la familia. Entonces, si usted tiene un salario alto, significa que usted puede comprar productos, pero si quiere comprar más productos que le ofrece el mercado norteamericano, debe pedir un préstamo. Como usted tiene un salario alto, usted puede pagar ese préstamo, ¿ya? No está, es una persona que es sujeta de crédito, como se dice. Por lo tanto, los bancos, ¿qué es lo que hacen? Prestan ese dinero a las personas y las personas, ¿qué es lo que hacen con ese dinero? Uno, lo invierten en acciones, al igual que los bancos con el pago de esos préstamos, con los intereses que reciben ellos a cambio por prestar dinero, lo invierten en acciones en la bolsa de Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York. Ahora, las personas, aparte de invertir en esas acciones, porque el mercado norteamericano era que todos podían especular y todos podían invertir y comprar empresas de papel, que se llama, que esos son las acciones, ya el valor que tiene una empresa ante las bolsas de comercio, ya, o el mercado de valores, que se llama. Y las personas, como dice ahí en la parte de abajo, viven el ahora y se preocupan por el consumo de diversos productos. Las personas no ahorran, a eso se refieren con vivir el ahora, y por lo tanto, como estoy teniendo dinero, estoy trabajando, tengo un salario alto, los productos tienen un bajo precio debido a la sobreproducción, el banco además me presta dinero si quiero comprar un bien que no está a mi alcance directo, por lo tanto, consumo y consumo y consumo. Eso es lo que hacía el ciudadano norteamericano, ¿ya? ¿Eso qué va a generar en el corto y mediano plazo? Por una parte, como se están invirtiendo en acciones, tanto las personas naturales como los bancos, va a generar este crecimiento de la bolsa. Ya el mercado de valores sigue subiendo, sigue aumentando. Y por otro lado, también se genera la especulación, ¿ya? La especulación corresponde más que nada a cómo se puede proyectar un precio en el futuro de alguna acción, de algún bien, de algún servicio. Por lo tanto,
se juega más que nada con las expectativas futuras cuando se habla de especulación. Y lo que ocurre en Estados Unidos es eso, o sea, la bolsa crece, pero a partir de este tema, de la especulación. O sea, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? Esto va a seguir creciendo, el valor de la moneda norteamericana y de las acciones va a seguir aumentando sin tener como conocimiento o visualizar qué es lo que puede pasar en el futuro. ¿Ya? Y ese fue uno de los graves problemas que tuvo la economía norteamericana al momento en que estalla la crisis en 1929. Ahora, ¿en qué consistió la crisis de 1929? ¿Cuáles fueron sus causas? Eso es lo que vamos a ver acá. Como dice ahí arriba, explota la crisis el día jueves 24 de octubre, que se le llamó el día del jueves negro, ¿ya? En que el valor de las acciones empiezan a bajar considerablemente día tras día, y por lo tanto se pierde el valor del dinero que la población invirtió en acciones, tanto la gente común y corriente como los banqueros, ¿ya? ¿Qué causas generó esta crisis? Como les dije anteriormente, la sobreproducción de bienes por parte de la industria norteamericana, en la que se produce más de lo que se consume. Hay sobrestock y esos bienes que no se venden o que están ahí tienen que salir de alguna manera en el mercado, sí o sí. ¿Ya? Cuando una economía no está regulada, pasa eso, se sobreproduce, se genera un valor especulativo sobre esos productos y por lo tanto posteriormente va a ser uno de los elementos causantes de la crisis de 1929. Por otro lado, la inflación por el crédito. Como dice acá, préstamos de dinero sin control para comprar acciones por la alta demanda de estas aumentó los valores de las acciones. ¿Eso qué quiere decir? La población podía comprar bienes y servicios de acuerdo a los sueldos que tenían y además se endeudaban para comprar acciones o para comprar otro tipo de bienes, ya principalmente para comprar acciones. Por lo tanto, se prestaba dinero sin poner requisitos a la población y por lo tanto el valor de las acciones empieza a aumentar debido a que prácticamente todos los norteamericanos querían comprar acciones. Por lo tanto, se genera un proceso inflacionario y eso hace esa inflación, que es lo que gatilló la crisis del 29, ese proceso inflacionario hace que baje el valor de las acciones. Y eso es lo que se le llamó la caída de la bolsa. Por otro lado, la dependencia de las economías. Como dice acá, América y Europa dependen de Estados Unidos al estallar la crisis, por lo tanto suben los precios de las exportaciones y los créditos. América Latina específicamente y el caso de Europa, de los países que estaban tratando de restaurarse de la guerra. Dependen económicamente de Estados Unidos, por lo tanto, cuando la crisis estalla, importar productos de Estados Unidos o exportar a Estados Unidos es bastante caro. Por lo tanto, la repercusión para los países de estos continentes es bastante fuerte. Uno, porque no van a tener salidas de mercancía y los otros es que Estados Unidos va a encarecer sus créditos. Por lo tanto, Europa, al momento de querer tomar más créditos, más deudas con Estados Unidos, esos créditos van a ser muchísimo más caros debido a la situación que está viviendo Estados Unidos. Va a llegar un momento en que Estados Unidos va a establecer el no pago de deudas, ¿ya? Porque ellos no pueden mantener su economía y los otros países que son dependientes de la economía norteamericana tampoco pueden pagar los créditos debido a la situación crítica desde el punto de vista económico que está viviendo el mundo en ese momento, ¿ya? Por otro lado, otra de las causas es lo que les había dicho anteriormente, la especulación, y que esto es generar dinero y ganancia a través de proyecciones futuras. Sin embargo, esas ganancias se invirtieron en la bolsa. Era tener y tener más dinero, no en la producción, no invertir en producir o mejorar ciertos aspectos de la industria de ese país. Por lo tanto, ese dinero que fue invertido en la bolsa después ya no valía nada, ¿ya? Por lo tanto, muchas familias o banqueros que invirtieron dinero en acciones, al momento de estallar la crisis, como ese dinero tenía valor cero,
optaron por cerrar bancos, familias que quedaron sin nada. Fue bastante común, de acuerdo a las personas que vivieron esa época, que comentaban que desde los rascacielos o los grandes edificios que se estaban construyendo en Estados Unidos durante esa década, se lanzaban personas porque ya no tenían nada, o sea, no tenían dinero, estaban sobreendeudadas y la crisis los había dejado más pobres de lo que realmente eran. Los países que dependían de Estados Unidos y específicamente América Latina, el más afectado de América Latina va a ser Chile. Y por lo tanto, los efectos para la economía chilena en ese momento fueron bastante desastrosos, porque incluso va a haber una crisis política hacia 1932 producto de lo mismo, o sea, de cómo enfrentar una crisis de esta envergadura siendo un país totalmente dependiente de un país que es potencia, que es un país desarrollado como el caso de Estados Unidos. ¿Ya? Para Estados Unidos fue bastante desastrosa su crisis. Los norteamericanos todavía la toman como ejemplo frente de lo que no se debe hacer en economía, y que uno de los elementos claves dentro de la economía es la sobreproducción, que es lo que no se debe hacer, y especular sobre el dinero a futuro, ¿ya? Por lo tanto, el norteamericano en esa oportunidad se le reconoce como que pasó por primera vez hambre, ya, de pedir comida, de hacer ollas comunes, como se le conocen. Aquí en Chile también se vio ese fenómeno de las ollas comunes en la década del 30, porque muchas fábricas que exportaban productos a Norteamérica empiezan a cerrar, ¿ya? Las salitreras del norte chileno finalmente cierran producto de la crisis del 29. Ya no había mercado que comprara salitres chilenos. Estaba prácticamente el mundo sometido a una crisis a nivel mundial, ¿ya? Una crisis bastante grande en comparación a crisis que han habido posteriormente.